¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Los Condenados de la Tierra, el podcast donde hablaremos de política, historia y actualidad desde una perspectiva de izquierda. Y bueno, el día de hoy nos acompaña, un servidor, Rocha. Guadarrama. Meso. Y Macías. Y bueno, aquí notarán una voz nueva en este show. Es porque, un camarada, desafortunadamente, las fuerzas del Estado se lo llevaron. Entonces nos vimos en la necesidad de reemplazarlo con una nueva integrante, que, también es parte de nuestro colectivo de aquí local. Entonces, camarada Macías, si gustas más o menos presentarte, decir qué te gusta hacer, qué comiste hoy. Mucho gusto, yo soy Macías y bueno, soy economista de formación, socióloga por interés, aproximadamente desde hace como 3 años también. He tomado clases y en general, bueno, me dedico un poco a la investigación social, porque soy esa clase de economista. ¿En qué comiste hoy? ¿Qué comiste hoy? ¿Qué comí hoy? Hoy no he comido, pero desayuné sándwiches. Como buena comunista, Sí, cuando dicen es que el comunismo da hambre es ah, por eso, porque no desayunan. precisamente, entonces, bueno, al rato comeré. Bueno, preocupante, ojalá no te nos desmayes aquí a medio episodio. Y no, no es cierto que a Villa se le llevaron los magisteriales. Acá, no se preocupen. Saúl. Este, está en una localización indeterminada, por un tiempo indeterminado, haciendo una maestría. Bueno, yo quería empezar el podcast de hoy. Vamos a empezar a hablar de electoralismo y quisiera, pues, hacer una introducción histórica obligatoria, ¿no? Siempre empezamos, creo que los podcasts con una introducción histórica, pero pues yo creo que es importante porque nos da contexto sobre lo que estamos viviendo actualmente. Y no tan brevemente, pues yo quiero empezar desde antes de Porfirio, ¿no? Antes de empezar el siglo de 1900. Este, Bueno, igual mencionar que hoy vamos a estar hablando de electoralismo. Vamos a estar como que hablando de, pues, cómo ha sido el movimiento electoral aquí en México, en Latinoamérica a grandes rasgos. Y bueno, al final una crítica marxista obligatoria, ¿no? Pero bueno. sí, y en particular, pues yo quiero empezar desde antes de Porfirio porque pues, contexto mundial, pues, estaba surgiendo la Primera Internacional, ¿no? Estaba surgiendo el primer movimiento de comunistas, anarquistas y reformistas, en Europa, en el cual se estaban peleando ya Marx y Bakunin sobre cuál es el papel del Estado, pues, ocurriendo el socialismo, ¿no? O en su contrario, el anarquismo. Y, pues, después de esta Primera Internacional, pues, la segunda, ¿no? Y es cuando ya empiezan a surgir estos como Kautsky, que son un poquito más socialdemócratas, pero en México, ¿qué estaba pasando? Pues, sociedad completamente agraria, semifeudal, o bueno, no feudal en el sentido de tener nobleza y aristocracia, pero muy arraigada al sistema de haciendas, ¿no? Entonces, el primer movimiento de preporfirio, pues, es esta, guerra entre liberales y conservadores, en la cual, pues, aparentemente la izquierda que se está formando en México es los liberales, ¿no? Pero, pues, bueno, izquierda en el sentido de que son un poquito más, abiertos a las liber a la no las libertades, ¿no? No, a la igualdad y a los derechos humanos que los conservadores, porque, pues, dentro de este movimiento liberal estaban los tendencias ni siquiera de proletariado ni de abolición de la propiedad privada. De hecho, se buscaba mucho el establecimiento de una propiedad privada fuerte, ¿no? Entonces, esta izquierda que nace preporfirio, pues, es la izquierda que vamos a empezar a cargar desde entonces hasta el día de hoy, en el cual se parece que se confunde, este movimiento liberal con el movimiento de izquierda, ¿no? Cuando, pues, nosotros entendemos como comunistas que la izquierda a la que nosotros queremos tender, pues, es no, con la abolición de la propiedad privada, con la garantía de la, ¿qué pedo? Sí, bueno, que obviamente como que hay una diferencia de izquierda, a lo que, conocemos ahorita de izquierda, a aquel entonces por lo mismo de las condiciones materiales, ¿no? Sí, sí, o sea, en ese momento, pues, era muy de izquierda el movimiento liberal, ¿no? O sea, a final de cuentas, entre la monarquía y el movimiento liberal, pues, como que la democracia, la propiedad, privada, son avances, ¿no? Porque ni siquiera había propiedad privada en ese México, porque la sustenencia se basaba en las haciendas, ¿no? Pues, al igual que los movimientos de Francia después de la Revolución Francesa se pueden considerar de izquierda, pues, en México íbamos 100 años atrasados, ¿no? En ese momento, pues, empieza a surgir esta tendencia de confundir el liberalismo con la izquierda, y ese es el punto que quiero llegar, ¿no? Que surge Porfirio Díaz y empiezan estos movimientos antiporfiristas, y después de que Porfirio Díaz es derrocado, a pesar de los esfuerzos de los Flores Magón, que particularmente creo que es la tendencia de izquierda, más izquierda que podemos reconocer nosotros, pues, ¿quiénes ganan, no? ¿Quiénes ganan? Las tendencias de Madero, las tendencias un poquito más
socialdemócratas, en las cuales sí hay movimientos sociales eh, socialistas, revolucionarios, como por ejemplo la educación laica, gratuita y obligatoria, que eso nos los han inculcado desde siempre, desde que somos pequeños, ¿no? Es una propaganda que creo que todos los mexicanos tenemos arraigada muy atrás de nuestro cerebro. Cosas como, además de la educación, la salud, que también, a final de cuentas, son propuestas socialistas, ¿no? Este, pero nunca se rompe con el Estado de Derecho de tener propiedad privada, como podríamos, ya ir pensando que podría ser un Estado socialista, porque, pues, a final de cuentas, estas ideas de liberalismo siguen arraigadas dentro de las mismas izquierdas que están después de Porfirio, surgiendo en el país, ¿no? No sé si quieras comentar alguien más acerca de Porfirio, porque, pues, la verdad yo lo di muy rápidamente. Sí, pues bueno, como que yo lo que estuve leyendo, bueno, lo que he leído de la revolución, que sí, al final el bando que gana en la Revolución Mexicana, pues son como la burguesía nacional, ¿no? Que era lo que se intentaba en aquel entonces, estos grupos eran, pues, hacer más fuerte la burguesía nacional y, bueno, como mayor representante también revolucionario, ahora sí que en este periodo, pues tenemos como que a Zapata, ¿no? Que, por ejemplo, Zapata, aún así en sus sueños guajiros como que más alucinados, nunca fue socialista estrictamente hablando, ¿no? O sea, es lo que veía como una solución posible, pues, en específico en el campesinado, era la pequeña propiedad, que pues la pequeña propiedad no deja de ser una reforma capitalista, ¿no? Entonces era como la repartición, la reforma agraria para repartir la tierra de haciendas, como que cada campesino tuviera su pequeña parcela, ¿no? Que bueno, en aquel entonces era una opción pues muy revolucionaria, ¿no? O sea, comparado acá con Madero, que nomás quería una reforma política para que hubiera otra vez elecciones, pues sí vemos que va habiendo pues progreso, ¿no? Pero sí, como dices, eso fue la revolución 1910 y ya en 1917 pues los bolcheviques ya estaban tomando el poder, ¿no? Entonces, obviamente sí vamos acá en México, el movimiento revolucionario pues iba muchísimo, muy atrasado en comparación con otras partes del mundo. Y yo como que quiero retomar esta parte de que cuáles son las tendencias que empiezan a surgir dentro de México, ¿no? Esta tendencia de no romper con la propiedad, sino fortalecerla, pues se siguen viendo fuertemente en el que en ese momento era, bueno, lo que ahorita es el PRI, que en ese momento era el Partido de la Revolución, eh, Partido Nacional de la Revolución, y que después se convierte en el Partido de la Revolución Institucionalizada, ¿no? Y es aquí justo donde empezamos a ver que se incrustan todavía más estas tendencias electoralistas, no electoreras, ¿no? Electoreras es otra cosa, de ¿cómo se diría? De establecer la revolución como algo burocratizado y que no puede salir de las instituciones, ¿no? Entonces ya institucionalizar la revolución, pues es yo creo que el punto en el que el PRI pierde completamente la idea de la revolución que podría haber surgido en estas tendencias de izquierda de Magón y pues otros ahí, ¿no? Que por ahí salieron. Particularmente Magón, ¿no? Se me hace importante como mencionarlo, que ya estaba en una situación muy de avanzada de lo que podría haber sido la revolución socialista en México, pero, pues, este, los No lo notaron. sí. Bueno, pues ya, acá ni modo, ¿no? Gana Madero y surge bueno, no gana Madero, ¿no? Ganan las ideas maderistas y termina siendo, pues, la apertura semidemocrática porque se establece ahora una directora de partido, este y la dictadura del partido institucionaliza la revolución y pues vemos que ahora ya es completamente una situación de políticas reformistas a lo más, ¿no? A lo menos pues era simplemente un estado burgués represor como pues en otros lados del mundo. Sí, justo yo quería como que explicar cómo habían surgido los partidos, en México, y es que, fueron básicamente por necesidad, ¿no? Porque acá estaba bien culero la situación de México revolucionario porque, bueno, para empezar es como que un poco difícil, marcar históricamente cuándo acaba la Revolución Mexicana, pero acá militarmente podríamos decir que en 1920, ¿no? Entonces, a partir de como de 1920 hasta 1929, que es cuando se funda el PNR, básicamente, pues, existían los caudillos, ¿no? Que es esta figura, que es básicamente, pues, matar para estar en el poder. Acá es una guerra muy culera de poderes, y siempre, pues, desde arriba, ¿no? Como había mencionado el compañero Rocha. Entonces llega Plutarco Elías Calles
y pues funda el PNR, que es una manera como de organizar a estos caudillos tan diferentes entre sí en una sola como en un solo órgano y que este órgano rija al país, ¿no? Y le dé orden y le dé paz. Que sí lo hizo al final, ¿no? O sea, pero pues estaba muy lejos de ser realmente pues revolucionario, ¿no? De revolucionario no tenía nada. Pues nada más acá la palabra se utilizaba para darle legitimidad justo al Sí, 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 esa parte se me hace importante, ¿no? Cómo la palabra revolución se incrusta dentro de las mentes del prismo para que se entienda como un proceso de transformación y de reforma, pero pues en realidad no tiene nada revolucionario, ¿no? sí, o sea, y justamente se agarraban como de figuras de Zapata y de Villa, ¿no? De que justamente como son caudillos, pues, cómo no vamos a ser los buenos si somos revolucionarios, ¿no? Y luego, pues, del PNR, les digo que lo fundó Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces, pasan muchos años y pasan, yo creo que unos 3 presidentes, pónganle, y todos los presidentes, nada más estaba como que poniendo la cara, pero quien controlaba las aguas y todo era Plutarco. Luego llega Cárdenas. Y Cárdenas, pues acá se agarra los huevos y le dice a Plutarco de que no, pues, vete a la verga, acá yo no te voy a hacer caso. Y lo cambia al PRM, que es el Partido Revolucionario Mexicano. Y empieza como la temporada de corporativismo en México, que es acá lo más revisionista del mundo, porque muchas veces se suele pintar a Cárdenas como muy humano, ¿no? Y muy de izquierda, pero pues es esta izquierda que justo nos decía Meso que no es izquierda, ¿no? Em, algo que se me hace muy, como que muy importante de remarcar de este corporativismo. El corporativismo se refiere a que en su gobierno, Cárdenas tenía como que sectores, ¿no? Entonces le echaba le daba la mano al sector obrero, al sector campesino, y así, ¿no? Pero todo estaba siempre enmarcado dentro de la estructura, del Estado mexicano, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se funda STM, ¿no? Y así. Y bueno, no sé si acá se acuerdan de otros podcasts o si no han escuchado otros episodios, pero sí he dicho, ¿no? Que yo soy historiadora. Entonces, entonces en mi tesina yo estudié sobre la FEXUM y ¿Qué es la FEXUM? la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Acá como la película esa de Lluvia de Hamburguesas, la no sé qué. La full de semana Pero eso no lo- Ándale. Entonces, la FEXUM justamente pudo ser una federación aceptada por el gobierno porque se hizo con Cárdenas. Y Cárdenas favoreció e hizo lo posible para que la federación pudiera hacerse, porque justamente le convenía, ¿no? O sea, y que estuviera enmarcada en su aparato estatal. Entonces, lo que hacía Cárdenas es que les dejaban a las partes más izquierdosas de México como que su espacio, pero pues acotado a su estructura. Y a cambio, ese organismo, esa federación, por ejemplo, de estudiantes, le tenían que tener lealtad al gobierno de Cárdenas. Por eso estaban acá, por eso Cárdenas se ve como alguien bueno, ¿no? Y por eso se le ve como alguien revolucionario, porque pues es acá como papá de todos estos organismos, pero pues estaban cooptados, pues. O sea, no podían hacer lo que querían. Pues recordar que el PCM, el Partido Comunista Mexicano, se funda en el 19, o sea, en épocas justo acabando la Guerra de Revolución, pues empezó a surgir este movimiento del Partido Comunista Mexicano y el Partido Comunista Mexicano no deja de existir hasta los 80, creo, ¿verdad? Entonces, no es como que no existiera una forma organizativa de partido, que de hecho el Partido Comunista Mexicano, pues como estaba de moda ser, de acá gente de Stalin y estaba acá mal visto ser trotskista, pues era muy estalinista, ¿no? Y de hecho mucha de la tendencia del Partido Comunista Mexicano de ese entonces, pues era muy, muy afín a la forma de organización bolchevique. De hecho, pues Diego Rivera y ¿cómo se llamaba? Ajá, Frida Kahlo, pero no quería decir Frida Kahlo, quería decir acá otro güey, que también era molista. El comandante. ¿Cuál es el comandante? Muy Siqueiros, ¿no? Sí, ajá, que mucho del arte de muralista se parece mucho al arte realista soviético, y no es acá casualidad, pues mucho de este movimiento bolchevique se está impregnando en este Partido Comunista Mexicano, y, y nuevamente, pues no es que acá que fuera una fuerza revolucionaria
fuerte, sino pues porque estaba completamente acotado para servir los intereses del PRI, ¿no? De hecho, pues muchos años el candidato del PCM, si es que tenían registro, pues era simplemente poner al PRI en otro lado, no era como lo que ahorita es Morena y el PT. O sea, nomás es acá, está poniendo la segunda, haciéndole segunda al partido hegemónico. Entonces, pues, bueno, y antes del PCM, pues estaba el partido de los socialistas mexicanos, algo así, que es el que fundan, Partido Liberal Mexicano, ¿no? El de Magón. ajá, el de Magón, ajá, sí. Sí, sí eran liberal. Bueno, o sea, sí, pues sí, ahí está lo que estaba diciendo al principio, ¿no? O sea, la idea de mezclar liberalismo y izquierda, pues Magón, primero los magones, los tres hermanos, se hacían llamar liberales y después se fueron radicalizando, pero pues al final de cuentas seguían siendo, como esta confusión, no confusión, pues era una agresión consciente de llamarse liberales. Que igual ellos siempre fueron como de tendencias más como sindicalistas y anarquistas, ¿no? Por lo que yo sé. Sí, 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 pero Sí, marxistas, estrictamente hablando. Sí, no, de hecho, ellos decían, o sea, afirmaban que no eran marxistas, o sea, que eran anarquistas, ¿no? porque al final de cuentas no había condiciones, o sea, no había un proletariado aquí en México. De hecho, no hubo proletariado hasta después del porfiriato que ya se empieza a hacer una burguesía nacional fuerte. Y ya fue cuando empezó a surgir ya un proletariado en el que ya podemos considerarlo proletario así como conocemos actualmente, ¿no? Este, y solamente en ciertas partes de México, ¿no? En los sectores industriales como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, pero los estados del sur en el que los movimientos indígenas eran más fuertes, pues era, de hecho, es ahí donde empieza a haber mucha diferencia de mezcla entre las ideas indigenistas y el movimiento como bolchevique mexicano. Estaba muy raro, fue una época muy rara para la izquierda mexicana. Tiene acá muy buena vibe, pero pues en realidad era acá pura mamada, ¿no? Pero la vibe de hecho, se sigue como, algo que yo veo mucho en la izquierda moderna es como que se reivindica mucho estas imágenes, ¿no? De, de Magón, bueno, particularmente de Magón, ¿no? Hasta acá. Yo también. Pero, así, ese es, bueno, y ni tanto, ¿no? Porque luego acá de que dicen, Maigón no odia a los chinos. Ajá, o ¿cómo se llamaba el otro? El del PCM, que sí era del PCM. El, ay, no se acuerdan, el que lo fundó. Mm, ah, ahorita les digo, déjenlo busco, pero bueno, acá, X, ¿no? Bueno, y hablando ya me adelanté mucho, pero el PRI, de hecho, estuvo metido en la Tercera Internacional. O sea, hasta ese punto hubo inferencia de que el PRI intentaba mantener esta idea de que son de izquierda, que se inscribió a la Tercera Internacional, ¿no? Su participación pues era acá muy X, pero Toledano, ya me acordé. Toledano, lo invitaban a Rusia y lo tenían acá en el Kremlin, o sea, era acá un pedo muy extraño. Este, a final de cuentas, pues vemos que en realidad pareciera ser que el PRI sí está haciendo un movimiento semisocialista, ¿no? A lo mejor no socialista acá, puro, no sé cómo decirlo, acá un socialismo acá chido, pero pues pareciera ser que sí, pero pues a final de cuentas vemos que saca una pantalla, ¿no? De en realidad lo que está pasando dentro de México, que es estableciendo la burguesía nacional, ¿no? Después surge acá el minero mexicano, cuando acá hace Pemex y Pemex empieza a tener acá un chingo de dinero porque surgen los yacimientos petroleros acá de chingo mil millones de petróleos, y eso solamente hace que se refuercen estas estructuras de burguesía nacional, ¿no? Pero, pues, en imagen, el PRI se estaba formando como, socialista, ¿no? O sea, para mandar a Toledano al Kremlin, que ese es acá una cosa bien cabrona, a otros movimientos socialistas de Latinoamérica los mandaban acá no, o sea, no lo recibían dentro del Kremlin, lo recibían así dentro de la URSS, pero no a lugares tan cabrones como meterlo allá hasta hasta el gobierno en Moscú, ¿no? Pues empieza a surgir esta tendencia de que pareciera que el PRI este, sí está siendo de izquierda, ¿no? Pero pues nuevamente es acá la crítica que nosotros estamos haciendo al electoralismo hoy. Históricamente hemos visto que el electoralismo de izquierda se transforma en lo que fue ese PRI de los 40 hasta los 80. Bueno, un poquito más, ¿no? Porque no se acaba hasta cuándo, hasta como que, hasta Fox, ¿no? Bueno, no sé. Pues sí, la Como reforma, 70 años, ¿no? Acá, de 1900. sí, o sea, bueno, el PRI en el poder así dura, bueno, al menos el poder ejecutivo, pues ya hasta Fox, ¿no? Pero sí, la reforma política electoral es en el 77, que justo quería tocar en esa parte que dices, ¿no? O sea, el PRI, como que, bueno, es la revolución, el PRI pues unifica este nuevo como gobierno que emerge de la revolución, y sí lo que pasa es que pues va cooptando todos los movimientos
disidentes que van saliendo. Entonces, por ejemplo, tuvo alianzas muy fuertes con la CTM, con la CROM, con todos los sindicalistas del país, como Con los ferrocarrileros. De hecho, un problema muy fuerte que hubo dentro del PCM fue cuando los ferrocarrileros creo que rompe con el PRI, ¿no? Y el PCM siguió apoyando. O algo así, no me acuerdo muy bien. O sea, la verdad acá. Aquí hubo una huelga ferrocarrilera, Sí, sí, y lo mataron. ¿Quién fue el líder? no me acuerdo. yo me leí una novelilla de ese güey, pero no me acuerdo tampoco. Bueno, o Pero sea, sí, o sea, justo es lo que iba, que el PRI va cooptando todos estos movimientos, pero en el momento en el que se salen así de su línea, de sus cotas que les ponen, es cuando pues te matan, ¿no? Igual pues bueno, entre los 60s y 80s, toda la guerra sucia. y antes de que empecemos con la guerra sucia, creo que lo importante es como ver internacionalmente de nuevo salirnos de México y ver que esta idea de reformismo y electoralismo pues empieza a surgir muy fuertemente en otros lugares, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? En Alemania. Particularmente en Estados Unidos, pues quiero hablar acerca de lo que estaba surgiendo el movimiento de las Panteras Negras, que nunca se quisieron militarizar como partido, sino que estaban como en un movimiento muy anarquista de ayuda mutua y así. Y que actualmente pues las Panteras Negras no existen y las personas que eran acá militantes de las Panteras Negras pues se acoplaron al sistema, ¿no? Como esta chava que leímos un libro, ¿cómo se llamaba? Angela Davis. Sí, que estaba apoyando a Bernie Sanders y así, ese pedo. Bueno, pero que las Panteras Negras en un principio, o al menos yo lo que conozco de ellos, o sea, sí eran un partido marxista como que estricto, porque por ejemplo sí tenían educación política, leían pues Marx, Lenin, también tenían estos programas de apoyo, pero pues desde el principio fueron también un grupo, no sé si llegaron a ser partido, pero sí fueron un grupo pues militarizado, ¿no? Hacían así sus rondines en los barrios negros para proteger de los linchamientos y, por ejemplo, Fred Hampton, que fue uno de los líderes más importantes, lo mataron así de que el FBI y la CIA, y lo mataron, por ejemplo, en su casa, donde vivían como que, era una casa de seguridad, donde vivía como con su esposa embarazada, vivía con otros militantes, y literalmente llegaron, los mataron a todos, y ya son estas otras figuras, bueno, en concreto Angela Davis, ¿no? Que como dices, era Pantera Negra, y ahorita hace 6 años estaba apoyando a Hillary Clinton, ¿no? Ya muy demócrata. Pero por ejemplo, la otra está Assata Shakur. Ella pues también era una pantera negra y ahorita vive exiliada en Cuba, ¿no? Porque ella precisamente no se alineó a estos, pues sí, como que no fue cooptada y pues tuvo que irse al exilio. Entonces, como que de manera general, bueno, nos ahorita salimos un poco las panteras negras, pero sí, o sea, como que en México igual pasó lo mismo, ¿no? Todos estos movimientos que empezaron a emerger en la Guerra Sucia, pues en cuanto empezaron a hacer movimiento como revolucionario, llegó el Estado y con toda la fuerza pues ahora sí que del ejército los estuvieron matando. Se crearon brigadas especializadas, por ejemplo, para detener bueno, para eliminar a la Liga 23 de septiembre. Se crearon así, brigadas específicas nomás para eliminarlos, ¿no? Que es importante entender como que por qué se empiezan a crear estas fuerzas guerrilleras, ¿no? Después de que muchas personas militantes del PSUM y del PCM ven que la reforma no está sirviendo, pues se salen de la ruta electoral y se van a la guerrilla, ¿no? Y particularmente guerrillas importantes como la guerrilla urbana que fue de la Liga 23 de septiembre, pero pues también había, o sea, creo que, no me acuerdo del dato exacto, pero una vez lo publicaron acá en la tele, hasta salió una pinche mañanera, que eran como 23 grupos de guerrilleros así bien identificados que existían dentro de México. O sea, muchos guerrilleros, tanto en el sur como en el norte, pero particularmente en el norte eran o sea, ni siquiera de izquierda, ¿no? Estaban los bárbaros del norte, que fue lo que fueron acá los sinarquistas, un montón de desmadre, cuando vieron que la ruta electoral pues no estaba abriendo espacios políticos para estas personas, ¿no? Regresándonos a Europa. Bueno, no sé, Sí, pero, o sea, justo esas son cosas que apenas están saliendo, ¿no? O sea, de que archivos que apenas están saliendo, porque en ese entonces ni siquiera podían, como que adrecerse como guerrillas. Ellas sí se conocían a sí mismos como guerrillas, pero no eran así admitidos por el Estado mexicano. Entonces, el Estado mexicano siempre dijo que no existían las guerrillas en México porque no quería admitir que para que obviamente se les dijera, pues, delincuentes, ¿no? Asesinos, secuestradores, nombrar de todo ellos. Terroristas también así los catalogaban, pero sí nunca admitieron que eran guerrillas. Y justo para no admitir que había otra izquierda mexicana, ¿no?
Y en los 60 pues, ¿qué está pasando internacionalmente? En los 60 pues, está surgiendo como este rompimiento entre las personas que sí les late la URSS y las personas que no les gusta la URSS por lo de Checoslovaquia, ¿no? Por la invasión de Checoslovaquia, bueno, no invasión, ¿no? Porque la URSS manda tanques a Checoslovaquia y eso en general generó mucha división en las personas de izquierda, ¿no? Entonces, en los 60 pues, está surgiendo este movimiento tanto estudiantil como guerrillero en México, que tiene su, no, bueno, no su cúspide, porque de hecho siguió mucho tiempo después, creo que incluso podemos decir que empezó en el 68 en la matanza, ¿no? De las Olimpiadas. Y las personas que estaban liderando las revoluciones estudiantiles, pues eran personas que eran de corte ya bien definido como marxistas, por lo menos de algún sabor, ¿no? Maoístas o este, lo que sea, ¿no? Pero ya no había esta confusión entre como izquierda, liberal rara o marxistas, ya había una fuerte incidencia de marxistas dentro de ese movimiento y pues los matan, ¿no? Se empieza a formar estos nuevos grupos guerrilleros en los que ya en el norte pues empiezan a ver grupos muy fuertes como el 23 de septiembre, que ya están tomando lugares como Sonora, creo. ¿No? ¿Dónde era? Pues el grupo, la Liga Comunista 23 de septiembre estuvo operando Desde California, ¿no? Creo. pues en todo el país, pero principalmente en el Valle de México tenían como que muchas fuerzas, en Chihuahua, en Sinaloa, en Guadalajara, o sea, como que sí estuvieron en centros urbanos muy, muy grandes, los más grandes. Y este rompimiento con el movimiento el electoral, pues es parte bueno, no es síntoma, es resultado de que vemos que no existe esta capacidad de la izquierda de acoplarse al movimiento porque, al final de cuentas, el Estado va a intentar legitimizarse a sí mismo, generando una estructura para que se pueda reproducir una y otra y otra y otra vez, ¿no? O sea, no vas a dar espacio a las personas de izquierda que buscan acá el derrocamiento del Estado porque, pues, a final de cuentas, tu interés como movimiento político, pues, es mantenerte, ¿no? Este, y internacionalmente, pues, todas estas personas que o rompen con la URSS o si les late la URSS, y a final de cuentas, muestran que se empiezan a crear estas nuevas tendencias reformistas, ¿no? O sea, las personas que decían antes ser, comunistas, pues ahora tenían que tomar una decisión, ¿no? O mantenerse en esta militancia intentando llevar a cabo la revolución proletaria o, acoplarse a un gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, pues empieza a haber, movimientos un poquito más, liberales, izquierdosos, pero al final de cuentas, estos movimientos se van diluyendo conforme va pasando el tiempo, ¿no? Porque cada vez te vas acoplando y acoplando y acoplando más las personas que nunca se acoplaron, pues a final de cuentas, o las matan, o los exilian, o pierden y se van olvidando, ¿no? Ejemplos, pues, existen acá en Gran Bretaña, que en Gran Bretaña, pues, había movimientos obreros desde la época de Marx, pues, que a final de cuentas, por su desinterés en llevar a cabo esta revolución, pues, ¿qué pasa con los movimientos laborales de Gran Bretaña? Pues se pues pierden y empiezan a llevar a cabo reformismos y, revisionismos, que hasta el día de hoy, pues, son las personas que están gobernando Gran Bretaña ahorita ¿cómo se llaman los que no son Tories? Los Labours, este, Sí, ¿no? Partido. sí, 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 el Partido del Trabajo de allá y, pues, o sea, a pesar de tener este origen de ser acá la cuna de Marx y Engels, no, ¿verdad? Marx es alemán. ¿Quién era chido de allá? Es Engels es inglés, ¿no? Bueno, el inglés, Marx era alemán. Pero pues sí, prácticamente Marx vive todos sus últimos años en Londres. Ay, pues, ¿qué pasa? Pues, a final de cuentas, actualmente no existe nada de esperanzas que ese movimiento que existe en Gran Bretaña, pues, sea revolucionario, ¿no? Em, pues, bueno, ¿no? Entonces, acá en México empieza a surgir este movimiento estudiantil, y no solamente estudiantil, pues, ¿no? De muchas, otros aspectos de la sociedad, pero particularmente estudiantil. Es el 68, una de las consignas que se ve mucho en las cosas es, bueno, como también criticando el movimiento del 68 pues empieza como esta romantización de la izquierda, ¿no? Es una romantización de la izquierda marxista en la cual acaba de pasar la Revolución Cubana y todo el mundo quiere ser el Che, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ser como el Che y acá un chingo de cosas del Che. Yo también. O sea, de hecho. Bueno, y todo el mundo quiere ser como el Che, pero al final de cuentas, no tienen este bagaje político para acá ser el Che, ¿no? Entonces, como que se romantiza mucho la revolución y se pierde la idea final de a qué quieres llegar, ¿no? Por el simple hecho de acá, como que acá.
revoltoso. Y, ¿mande? Acá. Sí, pues sí, acá anarquista. Aventar una molotov. Quemaron ya no había Oxxos, ¿no? No había Oxxos, ¿no? En ese entonces. Pero acá quemaron un equivalente a un Oxxo. Acá un super, ¿cómo se llamaba? El Soriana, super gigante, ¿no? El Soriana que era de ese entonces. No, pues directamente en aquel entonces, los grupos revolucionarios quemaban, eh, por ejemplo, de que las oficinas del PRI en Coyoacán. O sea, sí hubo grupos muy densos que sí estaban haciendo, o asaltaban bancos, Sí. o sea, o secuestraban por ejemplo, a grupos, perdón, a personas así importantes. Pues el Garza Sada, ¿no? Fue el que lo secuestraron y lo mataron. Y creo que también la Liga Comunista trató de secuestrar, creo que a un hijo, o no me acuerdo si a un hijo o a un embajador de Estados Unidos aquí en México. Entonces sí estaban haciendo mucho desmadre. Y yo diría que, o sea, más que movimiento estudiantil, o sea, sí en esa época se vio como que el auge de movimientos, o sea, estudiantil, campesino, obrero, y de todas las corrientes, como dices, pues para ese entonces en el 68, pues ya había pasado la Revolución Cubana, ya había pasado la Revolución China, ya había pasado la Revolución Soviética, ¿no? Entonces como que todos estos grupos sí se empiezan a buscar como que algunos, por ejemplo, a tratar de replicar directamente uno de esos experimentos o al menos estudiarlos y ver cuál aplica No a me las acuerdo si condiciones era, de México. no me acuerdo si era la Liga 23 de septiembre, pero que los entrenó Norcorea, ¿no? No, creo que sí, algunos de ellos sí. Y también estos mismos que entrenaron bueno, a Corea, entrenaron a lo que después se hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero, por ejemplo, yo una vez leí de otro grupo maoísta aquí en México que se fueron a China a recibir entrenamiento militar y político. Entonces, sí, como que yo esa época se me hace como muy interesante en México porque literalmente tienes toda la paleta de colores de los revolucionarios. O sea, como que había de dónde elegir, ¿no? Si eres maoísta, si eres trotskista, bueno, Trotsky, pues acá vivió aquí en México, ¿no? Exiliado. Y entonces se me hace como una época muy interesante, pero pues sí, al final del día, pues los mataron a todos, ¿no? O sea, a todos los importantes realmente los mataron, o sea, los fueron matando todos. Y fue donde culmina con esta reforma que hace el PRI en el 77, la reforma político-electoral, que justamente fue como para darle como que una cabida a todos estos grupos disidentes en las elecciones. Y bueno, por ejemplo, en esa reforma fue donde se introduce los plurinominales, fue donde también le da la opción de exonerar a todos estos ex guerrilleros para que ya no los esté persiguiendo el gobierno, ¿no? A todos los ex Liga 23 de septiembre, a los Blacandones, a los partidos de los pobres, o sea, como que es donde se hace esta reforma para justamente empezarles a dar cabida pues en el gobierno, ¿no? Y bueno, creo que podemos ir pasando como que ya un poco más reciente, al México actual, ¿no? Que es cuando, bueno, ya en el 2000 gana Fox, que pues es la primera vez que gana un partido diferente al PRI, gana las elecciones para la presidencia, que creo que, no me sé la neta la historia del PAN, pero creo que sí fueron ganando primero como que diputaciones, fueron ganando gobernaturas, ¿no? Obviamente antes de ganar la presidencia, pero bueno, pues ya sabemos aquí lo que pasó, ¿no? O sea, viene Fox, viene Calderón, y pues ya como que podemos decir que es donde entra bueno, hay gente que dice que es donde ya empezamos con experimentos de verdad democráticos, ¿no? Aquí en México. Pero pues, ¿qué pasa, no? O sea, nosotros como marxistas lo que tenemos es esta crítica al electoralismo, que vemos que al final de cuentas el partido que llega al poder no va a poder cambiar las cosas, pues justamente porque pues estamos en una contradicción aquí en el capitalismo, ¿no? Bueno, muchas contradicciones, pero vemos que un partido que llega al poder, de todos modos, tiene que seguir manteniendo todas estas estructuras de poder para, pues, mantener el capitalismo, ¿no? Yo lo que estaba leyendo hace rato en la mañana, un artículo que decía que así como tú como trabajador llegas a una empresa y tú, a pesar de que tú estás trabajando en colectivo, ¿no? Por ejemplo, vas a una fábrica, trabajas con otros 500 güeyes, esta forma de trabajo colectiva hace que la productividad sea muchísimo más grande para la empresa, ¿no? Pero aún así, aunque tú trabajas en colectivo, pues tú tienes que negociar tu contrato individualmente con el patrón, ¿no? O sea, tú no vas y llegas con 100 güeyes que trabajan en la línea,
sino que tú vas individualmente y tienes que negociar como que individualmente con el patrón, ¿no? Entonces, hacía una analogía que es lo mismo en las elecciones, ¿no? Tú, a pesar de que vives en una sociedad, ahora sí que momento de Joker, pero a pesar de que vivimos en una sociedad, la elección al final del día la haces como que, pues tú individualmente, y es esta atomización de nuestras elecciones las que hacen que, bueno, las que le benefician, ¿no? A la clase dominante. Entonces, pues bueno, aquí en México, pues sabemos, no hay ni siquiera, o sea, nunca hay diálogo como que directo entre bueno, entre los partidos o los candidatos y el electorado. No tenemos forma de que si elegiste a alguien y no te gusta, no tenemos forma de quitarlo del poder. Incluso pues tienen acá el fuero, ¿no? Entonces, como que es donde entra esta crítica de nosotros como marxistas pues al electoralismo. Y que tampoco se tiene que dirigir esta crítica como que a ti personalmente de que, no, ¿por qué si votas por el PRI en vez de por el PAN o por Morena? Porque bueno, a fin de cuentas, si viene Morena, que por ejemplo acaba de salir el último como que censo, bueno, no, creo que no era un censo, ¿no? Pero no me acuerdo qué organismo. De aprobación, ¿no? ¿O qué, a qué te refieres? No, acaba de sacar como un estudio, de que sacaron a un chingo de gente de pobreza Ah, extrema. sí, Simón. Sí. Pero que ya no es de, ya, o sea, sí, que es que mucha gente empezó a salir de la pobreza, pero no miden cómo, ¿no? O sea, que es como lo importante, ¿no? Si fueron los apoyos sociales o si acá en general. Tú. Sí, es ¿Sabes? que de hecho, un poco, porque, bueno, la última vez que tuvimos un evento como parte del colectivo, justo estábamos hablando de que las nuevas instituciones que están trayendo como esta parte del gobierno que se supone que es como una nueva forma de poder medir estas cosas como son la pobreza, en realidad ni siquiera están midiéndolo. Yo por ahí he estudiado un poco sobre el uso político de la economía y justamente creo que la economía se dedica un poco hacia la investigación de esta parte, que es saber quién es pobre y quién no, con sus condiciones, ¿no? Porque quiere. Y porque quieren, aparentemente. Así lo hacen ver, porque justamente como que todas las herramientas económicas que están ahí para poder hacernos llegar y hacernos conocer quiénes verdaderamente están en condiciones desfavorables, pues en realidad ni siquiera están siendo ocupadas, ¿no? De la manera correcta, porque en realidad lo que hacen es hacer pequeños ajustes que a través de pequeños números, como acá sabrán, pues en realidad terminan por dar resultados que son así totalmente dispares con lo que se supone que tendrán que dar. Entonces, todas estas nuevas medidas, todas estas nuevas formas de proponer instituciones que según esto van a contabilizar la cantidad de pobres, en realidad ni siquiera están tomando realmente las condiciones, están tomando condiciones que no tienen mucho que ver con la pobreza, pero que dejan bien parado a cierto pues partido, ¿no? Como por vibes, ¿no? O sea, parece ser que saca como por vibras depender, o sea, como definir quién es pobre y quién no. Sí, un poco por las vibras y también, por ejemplo, no sé, en cuanto a los apoyos económicos, ¿no?, que ahora se están dando, ahí lo meten como una categorización y entonces en medio del modelo se toma así como una superelevación y entonces, digamos que en cuanto a escalas, las personas que deberían de ser pobres, que son pobres, eh, suben en cuanto a niveles. En realidad sus condiciones no se modifican, simplemente se modifica su ingreso y entonces ahí es cuando ellos dicen, claro, pues si tienes mayor ingreso, automáticamente dejas de ser pobre. Y esto es, Ya no quiere ser pobre. ajá, sí, no, o sea, falsísimo, ¿no? Entonces es justamente este tipo de herramientas en donde de manera así como un poco extraña se hace utilización de cosas. Sí, porque, por ejemplo, es lo que importa, ¿no? Al final del día, las condiciones materiales es lo que nos interesa a nosotros. Y aún así, o sea, supongamos que es cierto, supongamos que mejoraron las condiciones materiales de 10 millones de mexicanos, ¿no? De ahora que está Sheinbaum a la fecha. O sea, aún así, pues de todos modos, o sea, digo, es bueno, objetivamente es mejor que haya, por ejemplo, 10 millones de personas fuera de la pobreza que dentro de la pobreza. No estamos en contra de eso. Y obviamente tampoco estamos en contra de que alguien, si llega a Morena y te dice, oye, ¿sabes qué? Si votas por mí, te vamos a dar 1,000 varos a la quincena, pues obviamente vas a decir, no mames, de huevos, ¿no? No estamos criticando a las decisiones individuales de las personas porque pues obviamente las personas van a actuar en cuanto a lo que les convenga y que vean que es un cambio de verdad, ¿no? Pero aún así, o sea, de todos modos, lo que estaba leyendo, por ejemplo, en la mañana es que todos estos, como que dar tu voto es también legitimizar todo este sistema, ¿no? Porque al final del día, ningún partido, al menos aquí en México, de los partidos burgueses que tenemos, ningún partido está interesado en cambiar como que estas estructuras económicas, ¿no?
Entonces, por ejemplo, daba el ejemplo de que los partidos o el gobierno burgués que tenemos aquí actúa como si las leyes económicas fueran como leyes naturales, ¿no? Y lo que tratan de hacer es más bien como que decir, ¿sabes qué? Nosotros, nuestra herramienta política es ver cómo podemos como navegar en estas leyes naturales que nos dio acá Jesucristo y ver cómo podemos como que mitigar sus daños, ¿no? Sí, como hacer más humano el capitalismo. Sí, justo como humanizar el capitalismo. Y además como que parte de la tendencia de seguir con los apoyos sociales y depender de que por esos apoyos sociales se salga de la pobreza, es que dependen completamente del bienestar de la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, en cuanto exista acá una crisis, que va a haber una crisis nuevamente, porque parte del capitalismo es mantener siempre estos ciclos de mucho desarrollo y después acá completo y total caos. Depende completamente del bienestar de la sociedad capitalista que sigan existiendo esos apoyos, ¿no? Entonces, en cuanto surja una crisis, pues van a ser, primero que nada, pues un suicidio político a quien los quiera mover, y segundo, pues van a ser acá insostenibles para mantener pues sí, dar apoyos a todas las personas, ¿no? Entonces, por eso simplemente es como insostenible, ¿no? Mantener este sistema de ignorar completamente las condiciones de cómo está la producción en el país y seguir y simplemente como que intentar parchar el problema. Parte de la sociedad mexicana, pues es mucho de, de como que todo siempre se atribuye a como problemas externos, ¿no? Nunca queremos admitir que en realidad es un manejo de cómo están relacionados los recursos, cómo están distribuyendo los recursos, y solamente son como problemas que pasan acá de pura casualidad, ¿no? Este, cuando estaba surgiendo y volviendo otra vez, y chance y acá es mucha historia, ¿no? Que era el breve resumen histórico, pues tomó yo creo que la mitad del podcast. Pero a final de cuentas, cuando estaba surgiendo el boom mexicano, pues era, no me acuerdo quién fue el que dijo esa frase, pero es, vamos a empezar a distribuir la riqueza, o algo así, ¿no? Finalmente está en nuestras manos distribuir, la gran riqueza que tiene México, y a final de cuentas, pues lo que sucedió fue la acumulación completa de estos, de este capital, pero, pues, con los programas de solidaridad, y acá iban y te pintaban tu casa, y empezó acá a haber acá un poquito más de, bienes de consumo, teléfono, más, televisiones, las olimpiadas, ¿no? O sea, surgió esta como imagen de riqueza, y después, se acaba este boom mexicano, comenzamos otra vez a caer en una crisis, y, pues, acá surge el error del 94, ¿verdad? Que es cuando se empiezan a levantar los zapatistas, y pues vale verga el país, ¿no? Y simplemente, pues, acabó este estado de bienestar, ¿no? Bienestar. Entonces, acá, bienestar, del estado de bienestar, en el que ya se acaban acá completamente esos apoyos y, pues, acá otra vez a valer verga, ¿no? Eventualmente, Morena se va a acabar, no es un boom mexicano, de hecho, ni siquiera creo que nos está yendo acá tan bien, pero, pues, acá le rascan de donde pueden, y surge como estado de bienestar nuevamente, ahora sí, del bienestar. Pero, pues, eventualmente otra vez va a valer verga, ¿no? Y es nuevamente, pues, cómo haces para que la izquierda entre a ese sistema, pues, no puede, ¿no? Simplemente es acá imposible porque te va a tragar el mismo sistema en el que te estás metiendo, ¿no? Que es Morena. Entonces, acá una persona puede ser acá muy izquierdosa y muy chida, y conocemos a varias personas aquí que yo considero que son acá chidas. ¿Quién este podcast? No, 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 o sea, como que de acá, gente que yo conozco En la vida real. en la vida real, sí, Hasta sí. los saludo y todo, o sea, Sí, como si fueran personas, ¿no? Este, pero son marinistas, entonces acá ni tanto. Bueno, o sea, ah, pendejadas. O sea, personas que yo conozco, que son personas acá muy inteligentes, que tienen un buen análisis, chance y no marxista. Ajá, pero tienen acá buenos análisis políticos, particularmente periodistas, ¿no? Que yo leo de aquí de la ciudad y digo, no, o sea, saben de lo que están hablando, pero pues son acá de Morena y al final de cuentas como que su análisis siempre es acá de que va y da acá como que acá sí le alcanza a pegar, pero pues al final de cuentas, siempre bajo una misma lógica. ajá, bajo una misma lógica y como que acá sube, acá parece que va a llegar a una conclusión chida y, o sea, vale verga, ¿no? O sea, parece que ya acá está a punto de agarrar el punto y de que, ese güey ya acá ya la cachó y de que, pero el día 1 de julio salgamos a las urnas y todos con chemba. Y de que pues ya otra vez ya se acaba el pinche análisis que estaba intentando dar. Pero al final de cuentas como que parece que sí les
gira el hámster y si están dando un análisis real y luego acá de repente por su misma interés de mantenerse dentro del sistema, pues no pueden dar esta conclusión chida de lo que pues acá pareciera ser que es un análisis muy bueno hasta que llega acá Chemba. Sí, bueno, y también me gustaría como decir, que, o sea, aunque Morena saque acá 15,000 millones de trillones de mexicanos de la pobreza, o sea, nosotros, eso no nos garantiza nada que en 50 años, que es un periodo muy corto, porque bueno, todos aquí tenemos que, yo creo que yo soy el más grande, tengo 27, 28, yo espero vivir 50 años más, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo van las cosas, ¿Cómo van las cosas y cómo vas tú? De que ya se llevaron a Villa. Sí, bueno, un RIP, en paz Villa, descanse. INRI, pero bueno, yo espero vivir 50 años y seguro. O sea, nada nos garantiza que en 15, 20, 30 años no va a llegar ahora, incluso dentro del mismo Morena, ¿no? Que, Killer 2. que Morena gobierne 100 años y que llegue otro güey que no sea tan buen pedo y diga, ¿saben qué? Pues esta reforma la vamos a quitar, ¿no? Sí. Entonces, ese es un problema que nosotros vemos de que mientras la clase trabajadora, la clase productora no tenga, pues, poder sobre el Estado, que nosotros vemos que el Estado es como una herramienta, ¿no? Una herramienta de una clase para oprimir a otra. Entonces, por ejemplo, nosotros directamente los marxistas lo que buscamos es justamente hacer, bueno, la toma del poder político justamente para nosotros como proletarios y bueno, también incluir a la banda campesina, ¿no? Oprimir a la clase, a la minoría, ¿no? Que es la clase capitalista, justamente para que ellos no tengan el poder de decisión, que fue lo que hicieron en la Unión Soviética al principio, ¿no? Que bueno, fue la revolución socialista y de comienzo la clase capitalista que todavía existía no tenían derechos políticos, no podían votar ni ser votados. Ya sí fue hasta después que fueron como integrándolos un poco a la sociedad, pero justamente no querían que esta clase creciera, ¿no? Entonces, creo que ese es un problema como que muy grande ahorita con el electoralismo, que pues aunque ganemos ahorita, que gane un güey que se diga como socialista, si no lo matan en los primeros de que 3, 4, 5 meses, pues que no va a poder hacer nada porque pues si no tiene un partido además que lo refuerce, pues no. Ahí está ¿cómo se llama? Allende de Chile. O sea, ese güey ganó las elecciones de Chile justamente en una plataforma socialista y que duró 3 años en el poder y lo mataron. Pues es que justo yo creo que va un poco con toda esta conversación de cómo, digamos, la izquierda se hace visible, que yo creo que es rescatando mucho de la breve reseña histórica que había hecho el compañero Meso, porque justamente la izquierda, primero, como creo que también lo había mencionado Rocha, pues obedece a las condiciones materiales históricas en las que se posiciona, ¿no? Y entonces, esta izquierda que de hace más o menos como 70 años, pues en realidad era como liberalismo, ¿no? Y el día de hoy, ¿cómo conocemos el poder de la izquierda o cómo conocemos el poder en realidad? Porque la izquierda en sí misma, pues en realidad ni siquiera es izquierda, ¿no? Lo más izquierdoso que podemos tener en México, sinceramente, es así como algo muy céntrico y acá de qué, derechas. Entonces, como que plasmar toda esta imagen de lo que se supondría que tendría que ser la izquierda es en realidad así como el espejismo más raro que tenemos para poder representar lo que verdaderamente, como comunistas, pues quisiéramos representar verdaderamente en un partido. Y entonces, toda esta imagen que se tiene, en realidad está siempre bajo la misma lógica, que creo que es algo que ya hemos mencionado y que yo siento que hay que reiterar, porque sinceramente, ¿cómo se supone que tendríamos? Hay una cuestión, el hecho es de que la izquierda en sí misma, la izquierda real, digamos, es crítica. Y entonces, desde el criticismo no podríamos adentrarnos a un sistema que está regido por el capitalismo, ¿no? Nuestro sistema así como general, completo, en realidad ni siquiera tendría que tener o ni siquiera permite este tipo de apertura para poder concretar el hecho de que exista un partido de izquierda como tal, en cuanto a condiciones como reales. Todo lo que conocemos hasta ahora que podría acercarse un poco a la izquierda en realidad está institucionalizado, burocratizado, subordinado, bajo las mismas lógicas y entonces obedece a una estructura que en realidad ni siquiera tiene como fundamentos reales como para poder obedecer a la izquierda. Entonces, es aquí, hay como una así analogía increíble que retoman como los marxistas de la escuela de Frankfurt, que es lo mítico y lo divino, y es justamente en esta lógica en la que podríamos meter el hecho de que no existe como tal un partido de izquierda, porque en realidad todo lo que conocemos es solo la alternancia y no como la alternativa real
que atrape todo lo que se consideraría y debería de ser, pues, los derechos, ¿no?, en general de las personas. Efectivamente. Sí, por ejemplo, dices esto de alternancia, hay mucha gente que confunde como que alternancia con democracia real, ¿no? O igualmente confunden como que el hecho de que si tienes, por ejemplo, un solo partido, porque hay muchos países del mundo con un sistema unipartidista, automáticamente dicen, ah, bueno, es una dictadura, ¿no? Pero, por ejemplo, Estados Unidos tiene dos, ¿no? Dos y el verde y acá los demás partidos que no importan, que no tienen en realidad poder político. Pues entonces que mientras más partidos, más democracia, pues no, ¿verdad? Y a su misma, sí, Sí, sí. sí. Ah, gracias. No, o sea, ya quería acá. Iba a decir una estupidez y justo se me acaba de olvidar por hacerte ese pinche chiste menso, pero también era algo muy tonto. Yo, como que en particular, esta parte de la alternancia la quería, como ejemplificar dentro de dentro de lo que pasó en la elección de Peña Nieto, ¿no? O sea, empieza México con la alternancia, empezando con el PAN, ¿no? Entonces es PRI, luego PAN, luego otra vez PAN, luego otra vez PRI, y después, y ese PRI justo es acá Peña Nieto, ¿no? Y actualmente dentro de el crecimiento de Morena, este, como que esta idea de de la democracia siendo la que existiesen los partidos, este, se romantiza lo que fue ese PRI, de la misma forma como que se romantiza lo que fue Porfirio Díaz, ¿no? Una vez, no me acuerdo dónde lo vi, pero se me hacía algo acá, se me hacía algo muy estúpido, pero se me hizo muy chistoso, como que decían, eventualmente, a Peña Nieto lo van a ver acá como fue Madero y así, porque fue acá los últimos remanentes de los estos acá, priistas chidos. Y acá van a decir de que, fue el acá último priista chido porque fue acá el último presidente del PRI. Seguramente va a ser el acá último presidente del PRI. Y acá Peña Nieto lo van a ver acá como de que, fue excelente presidente. Y yo me acuerdo que acá Peña Nieto estuvo bien de la verga, o sea, ¿no? O sea, acá ver acá la pinche gasolina subir de 12 a 1000 pesos, de que acá, me acuerdo que ya, incluso después o sea, fue Calderón y estuvo culero, pero fue Peña Nieto cuando empecé acá a tener, como, no sé cómo se digan acá en español, pero drills de acá simular que tiroteaban la escuela. O sea, y era con Peña, ¿no? O sea, como que decimos de que, fue con Calderón y actualmente esa es como la dinámica de decir de que todo fue con Calderón, pero yo me acuerdo que a mí me tocó con Peña, que acá en la secundaria me decían de que todos agáchense abajo de su de su pupitre y no se paren. Y acá era acá porque estaban balaceando, ¿no? Estaba muy de la verga, ¿no? Entonces, en general, como que esta creación de muchos partidos, pues empieza desde los 80 con la reforma, no en los 80, en el 77, ¿no? De la reforma de abrir las puertas, pero al final de cuentas, pues solamente es otra vez nuevamente una herramienta para tener esta alternancia, ¿no? Lo que tú dices alternancia, pero al final de cuentas sigue siendo, de arriba un poder, burgués. Mm, Y yo creo que un poco que esto que platica el compañero Meso tiene que ver con la dinámica que a mí sí me ha tocado personas que ya no creo que falte mucho para que tengamos a Peña Nieto como una figura así súper increíble históricamente, porque la verdad es que he escuchado personas que ahorita, en esta época, que obviamente, pues, tienen acá ideologías medias raras, ¿no? Pero con toda esta nueva ola de que se viene la derecha de nuevo y todo este supercrecimiento así mega extraño de volver como a lo de antes, eh, Peña Nieto figura como así el gran ejemplo de lo que alguna vez pudo haber sido y debimos continuar con esa vía, ¿no? Porque justo existe como esta crítica al hecho de que, por ejemplo, Morena está dando subsidios a lo tonto. Se Entonces, acaba de caer el Tren Maya. sí, se acaba de descarrilar otra vez. ¿Otra vez? Sí. Llevan varias que sabe la verga. Pinche Tren Maya. El Tren Maya va. El tren falla, dicen acá la de. Sí, pero justamente como dice la compañera Macías, o sea, incluso dentro del gobierno, o sea, AMLO, mucho de su campaña era vamos a enjuiciar expresidentes y cuando llegó al poder, nunca tocó, o sea, ¿Se le olvidó? acá tuiteando todos los días de que chinga tu madre Felipe Calderón y mientras tanto Peña Nieto divorciado con su novia modelo en España y hasta la fecha, ¿Vieron un video que salió que estaban acá en un show de magia y de que a Peña Nieto le tocó ser como del público participativo? No me acuerdo que lo hacían hacer, pero está muy reciente cura. o ¿Ah? reciente o qué? Sí, 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 hace como, o sea, reciente en el último año, porque me acuerdo que lo vi acá en el pinche Face. Y acá era video de Peña Nieto exclusivo, está en España en un show de magia, pero acá a Peña Nieto se la está pasando muy bien.
O Sí, sea, viviendo su mejor vida. sí, 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 está acá en su Hot Girl Summer. Hot Girl Summer. Y aparte que se divorció de la gaviota así de que en cuanto salió de la oficina, dijo, vámonos. No, nueva vida, nuevo yo, nueva ruca y todo. Nueva Una ruca. residencia. Nuevos Aires. Sí. Pues es que en realidad seguimos hablando como de las élites, ¿no? Son estos, los otros y aquellos con diferentes nombres y colores en sus partidos. Porque si pensamos sinceramente en la plantilla de Morena, ¿cuántas personas no estaban ya de manera anterior y durante décadas en otros partidos y que ahora mismo están pues unidos a Morena y parece que mágicamente cambiaron su ideología y sus pensamientos y ahora creen en las personas y en las becas? Entonces, ¿qué rollo? Sí, y por ejemplo, yo he escuchado mucho esa crítica, ¿no? De que dicen, no es que Morena tiene un chingo de priistas, pero yo lo he escuchado como de personas de oposición y lo usan como una crítica a Morena, como si no fuera en realidad una crítica a todo el sistema político, porque eso te hace ver que en realidad los partidos políticos no tienen ideología, o digamos, tienen la misma ideología todos, pero es tan fácil cambiarse si del PRI al PRD, al... Sí, la colisión que fue PRD PRI-PAN fue acá de que, güey, o sea, pasaron acá 50 años siendo enemigos completamente. Bueno, no te creas, 50 años. ¿Cuánto tiempo tiene el PRD? Fue justo después de Colosio. Colosio. Ajá, pero ¿cuándo fue Colosio? En Bueno, o sea, el 94. Sí, ¿verdad? Sí. sí, o sea, fueron acá 20 años de estarse acá agarrando zapes y de repente acá de que Befis, super Befis. Entonces, pues está acá muy raro, ¿no? Te das acá cuenta completamente que, esa crítica que le hacen a AMLO también de que él militó mucho tiempo en el PRI y después se fue al PRD y dices de que, ¿se fijan que AMLO en realidad apoya a Xochitl porque estuvo en el PRD? O sea, pues acá una mamada, ¿no? A final de cuentas, bueno, no saca a defender a AMLO, pero pues es que en ese momento, pues, ¿a dónde más te ibas, no? No existía acá otro lado para politizar, ajá, militar en la política. Y dos, pues acá de que, güey, pues, o sea, se dan acá una crítica a AMLO, pero pues en realidad nomás está diciendo de que pinche PRI vale verga, entonces ¿por quién votas? Por el PRI. O sea, de que vete a la verga, ¿no? O sea, no hay una alternativa real dentro del electoralismo para ninguna izquierda, más que las pinches izquierdas más rancias que te puedes encontrar acá en Facebook de señores, ¿no? Y ni siquiera acá como malas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo conozco otra vez como el ejemplo, conozco a muchas personas acá morenistas que son casi mis amigos, este, pero son morenistas porque pues creen en este proyecto de acá Nación Morenista en el que acá ¿cómo se llamaba esa cosa estúpida que estaba diciendo el PG de que acá vivir humildemente? La austeridad. La austeridad republicana es muy rara. Austeridad republicana. Austeridad republicana. Ah, ya. Le iba a decir franciscana, pero Eh, Pero de que acá, pues, y acá luego critican mucho eso de que, pero ven que su hijo se fue a Prada. Creo que fue a Japón, ¿no? Una cosa así bien Sí, acaba de estúpida. salir el chisme de que su hijo se fue de que no sé cuánto tiempo. La verdad, creo que, o sea, una consecuencia de acá que uno cuando estudia como que, pues política y ya más en serio, como marxismo, o sea, todos estos chismes de que me valen verga, o sea, neta. Pero están muy curas, ¿no? Sí, están curas o sí. Se me queda. A mí yo siempre me acuerdo de que acá el pinche, ¿cómo le dicen a ese güey? Chocoflán. No, eso es otro hijo más chiquito, güey. El Chocoflán es el Es el Chocoflán. adolescente. Bueno, que ahorita ya a tener más edad, pero el Chocoplan es el más morrillo. Sí, Este es ¿verdad? el otro güey que es ahorita creo que el dirigente del Morena a nivel nacional. Ah, sí, cierto, es Y como se algo. fue a Japón un chingo de rato y se gastó. Pero es como de, güey, eso lo hacen todos los partidos políticos. O sea, ¿de qué estás hablando? Sí, entonces pues saca la incongruencia completa del discurso y lo que están haciendo, ¿no? Pero pues Morena te engatusa como con eso de que vamos acá a reducir el presupuesto de un chingo de cosas, pero al final de cuentas pues no rompes con los intereses, nomás acá te chingas como instituciones que ya existen, ¿no? Este, como lo que fue el de las becas, pero de las maestrías, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama ahorita? Pero ya se llama, CECITI, ¿Ya no se llama Conacit? ya no se llama No, es CONACYT. secretaría. Oh, no sabía. Entonces, pues ya ahorita ya está valiendo verga las becas de CECITI porque pues acá están recortando todo de donde pueden. Este, pero pues al final de cuentas te das cuenta de que no están alterando los intereses de la clase política, ¿no? Porque además, bueno, hablando esto de City, hoy justo salió una noticia de que van a dejar de darle subsidio a escuelas privadas. Y entonces únicamente públicas van a recibir tipos de becas. Se supone que van a ser garantizadas, pero todos sabemos que no garantizan ni madres. Entonces, en cuanto a recortes, una vez más se supondría que la educación tiene que ser para todos, no nada más para los que pertenezcan como a tu sistema. Y, o sea, hay muchísimas personas que solo tienen acceso como a este tipo de universidades
y entonces deberían también de estar subsidiadas, porque además ellos pagan por estar estudiando algo. Se supone que es como parte de lo que tendría era como los fundamentos que antes tenía CONACYT, el hecho de que cualquiera pudiera estudiar un posgrado. Como en Ratatouille, Como en cualquiera Ratatouille, puede cualquiera puede cocinar. cocinar, cualquiera puede estudiar un posgrado, y es sinceramente incongruente el hecho de que todo tu discurso gire en torno a cualquiera puede estudiar, apoyamos a todos, menos a los de públicas, cuando tú estás gastándote el dinero en cosas que, o sea, nada que ver. Entonces, es ahí así como una contradicción contra otra, contra otra, contra otra, que no se termina y que sinceramente, pues, solo demuestra como que todo lo que estamos hablando, ¿no? La lógica en la que se rigen es así como en el sistema, ni siquiera tiene que ver en sí con un color. Sí, es casi como si viviéramos en un mundo dialéctico, ¿no? Acá. Vivíamos en una sociedad. Y ya me acordé de la estupidez que te iba a decir, pero como que la idea, la vaga idea, a ver si me acuerdo conforme voy hablando, fue que esta alternancia de muchos partidos, pues nunca fue por interés en general de la clase dominante, pero empieza con Cedillo cuando Cedillo fue el candidato único, que incluso dentro del PRI dijeron de que qué pedo, ¿no? O sea, hay que empezar a subsidiar otros partidos y fue cuando empiezan las pluris y ese acoplamiento, porque pareciera ser que esta idea de que muchos partidos son acá más democracia, empieza justo después de que ven que se le hace mucha crítica a Cedillo por ser partido único, ¿no? Y candidato único y ganar acá con el No, mil y por ciento. aparte, o sea, porque con Cedillo la gente ya estaba muy enojada, o sea, muy, muy enojado de que México acá estaba en el pozo, el acá el peso estaba horrible, entonces fue por eso, ¿no? Entonces empieza a ver como esta idea de que vamos a meter más partidos y eso va a arreglar acá el mundo. Y por eso te estaba haciendo ese chiste estúpido de que más partidos es democracia. Y justo quería decirlo de Cedillo, pero se me olvidó. Este, pero pues ya acá me acordé que quería decir eso de que esta idea de que un chingo de partidos significa acá que estamos en un sistema más chido, pues empieza con Cedillo, ¿no? Sí, es una crítica también muy como que superficial que le hacen a bueno, a los experimentos comunistas, ¿no? De que cuántos, o sea, por ejemplo, en la Unión Soviética, China, Cuba actualmente, bueno, que si te metes estrictamente a estudiarlo, vas a ver que muchas veces sí había alternativas de otros, o sea, oposición, por así decirlo, aunque sí muy controlado, ¿no? Pero justo, yo también hay un chiste que se me hace muy chistoso, que dicen así de que, ¿por qué la Unión Soviética solo había un partido? Y era como una crítica, ¿no? Y la respuesta es de que, pues, ¿cuántas clases proletarias existen, no? Una. Entonces, cuántos partidos necesitas? Pues uno, ¿no? Ahora uno que le dé risa, ¿no? ¿O qué? ¿Qué? ¿Será que chiste cuando me río, Acá güey? me deprimió. ¿Me puso triste? Chinguen a su madre. No, pero sí, o sea, como que ya cuando te metes a estudiar en verdad como que los sistemas, pues, socialistas que han existido en el mundo, pues te das cuenta que hay, o sea, que sí, en realidad son más democráticos que cualquier pinche experimento liberal, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho, aunque es un poco como que muy propagandístico, porque no es muy, estricto o sea, no tiene muchas citas, por así decirlo, pero sí, se los Ah, como tú, recomiendo. ¿Eh? como tú. Ajá, sí. Pero se llama Democracia Soviética, Soviet Democracy, de un autor que se llama Ahora en francés. ¿eh? ¿Lo dijiste en español? ¿En inglés? ¿Cómo sería en francés? Bueno, yo lo leí en inglés, perdón, pero se llama el autor, o autora, no sé, se llama Pat Sloan. Entonces se lo recomiendo mucho y justamente habla de cómo era el sistema soviético que le tocó vivir a esta persona, ¿no? Y, por ejemplo, habla bueno, del sistema político, sistema económico, bueno, lo que más se me quedó era que habla del sistema judicial, ¿no? Entonces, bueno, aquí en México hace poquito tuvimos de que una crisis como judicial muy grande, o al menos eso aparentaba ser. Y en el libro dice que, por ejemplo, allá en aquel entonces, era cuando todavía estaba Stalin, entonces años 50, dice que el sistema judicial, por ejemplo, eran elegidos como que localmente los jueces, ¿no? Y literalmente los jueces no necesitaban tener una educación formal en leyes, sino que muchas veces eran igual como que representantes de tu área de trabajo, o personas así de tus vecinos, se elegían para este puesto de juez y sí les daba una instrucción como que de 6 meses, un año, y ya después hacían como que su labor de juzgar, ¿no? Y por ejemplo, también dice que muchos casos no tenían que ser como que burocratizados, ¿no? Y habla de un episodio de una persona que van en el tranvía, se sube un borrachito y había una persona de color, entonces esta persona le empieza a gritar como que, pues insultos raciales, ¿no? Y obviamente entre toda la gente, pues lo someten, por así decirlo, porque estaba borracho en vía pública.
Entonces está haciendo un desmergue, bueno, lo agarran y lo que hacen es que sí lo mandan como que a una estación ahí donde lo detienen, pero lo que hacen, lo que juzgan ahí mismo entre la población es que dicen, ah, bueno, ¿sabes qué? Pues no mames, discúlpate, ¿no? O sea, públicamente ven, discúlpate y ya, no tomes algo así, o sea, como que era una medida como que muy, pues ahora sí que muy socialista, ¿no? O sea, de que te agarran en la calle, te hacen que te disculpes y pues es algo que ahorita no existe directamente, ¿no? Aquí O te sea, encueran. te fueran y te machetean, ¿no? Te amarran un poste. Ahí una vez vi una foto de un güey que le amarraron un puesto como con Durex. Pero estaba muy claro porque estaba encurado. Y era acá un pinche video de un güey en Ciudad de México que lo tenían acá amarrado como Jesucristo en un pinche poste. Estaba muy feo. Esos pinches videos se hacen acá bien rancios. Porque, Sí, 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 porque justamente es como un equivalente, pero como que totalmente reaccionario, ¿no? De que hay que Sí. humillarlo, hay que... sí, porque los encueran, ¿no? O sea, como que, Es por posición, por poder, dominación. Literalmente estás viendo a alguien encuerado. ¿Qué es lo más que pueden hacerte a ti? Pues encuerarte. ¿Qué te pueden quitar si no es tu ropa? O sea, literalmente no tienes nada, por algo robas. Entonces, ¿qué es lo único que te quitan? Los pocos bienes con los que te agarran. esa es una Sí, eso respuesta está... más seria de la que pensaba, de la que esperaba No, que sí. tuvieran. Sí, eso está muy perturbador. Pero sí, como que nunca lo había pensado, ¿no? Como que porque tu reacción, bueno, no sé, tu reacción, como que porque la reacción es acá de que agarren a un güey y acá un cuerelo, ¿no? Huyen. Sí, ¿verdad? ¿Qué pedo, no? O acá el Bronco diciendo, mochen una mano, ¿no? A los rateros, pues también chingue tu madre, ¿no? Bueno, eso lo entiendo, ¿no? Porque dices de que, no mames, pues está acá como algo medio medieval, pero como que dices, ¿Y lo entiendes? o Se sea, te hace legal. Ay, no, acá lo justifica. No, no, o sea, como que digo, esto lo he visto acá en las películas, ¿no? O sea, acá en los pinches libros acá de que en el medievo te cortaban las manos y las orejas y acá robabas, ¿no? De que, es acá un castigo culero, pues porque es acá, el chiste es castigar culeramente, ¿no? Pero como que encuadrar decía de que, pues, está de la verga, ¿no? Pero pues no mames, como que qué ganas. O sea, sí, cierto, pues humillarlos, ¿no? Pero de que como que nunca me había cruzado por la mente como que preguntarme de que no mames, como que Sí, pero justo también como que, de cierta manera, eh, si por ejemplo un ratero te quitó algo, tú buscas tomar como ese poder de vuelta, ¿no? Entonces, pues ahora ya te quito tu ropa. ¿A ustedes les han asaltado o robado así muy cerca de eso? A mi hermana, y si es algo como que muy feo, ¿no? Acá te quitan mucha confianza, ¿no? En tu Pero, alrededor. No, mira. ah, A mí me intentaron asaltar una vez por mi casa y la neta es que nunca volví a pasar por esa cuadra. O sea, sí, ya de la manera más seria posible, nunca volví a tocar. Es así como un mini baldío que es literalmente, no sé, menos de 10 metros. Pero nunca volví a tocar esa cuadra porque se siente horrible. No me asaltaron, afortunadamente vi a un señor y corrí hacia él. Pero sí, no, nunca en mi vida espero volver a sufrir algo de ese estilo, la neta, está horrible. a mí nunca me han asaltado tampoco. Bueno, solamente acá de que los policías me han quitado mi dinero, que también está cabrón, pues, que hasta la policía te puede aceptar bueno, por sí. hacer cosas tan sencillas como ir manejando borracho, ¿no? O sea, ya no puede ser nada. No, pues, no, mentira, mentira. No, una vez estaba trabajando en un restaurante y salíamos pues noche, ¿no? Como a las 12. Entonces yo vivía cerca del restaurante, como a, no sé, digamos una caminata de 10 minutos. Y esa vez pues salí del restaurante, iba camino a mi casa y dos veces en esa misma trayecto, dos ocasiones, me pararon la policía, sí, me vio caminando y era una colonia, como que tenía que atravesar una colonia, como digamos, como que medio fancy. Y sí, me paran, me dicen a dónde va, de dónde viene, dónde vive, a qué se dedica. Te hacen sacar todas tus cositas. Y sí está, pues digo, está culero porque dices, no mames, o sea, que no, tú estás para proteger, como muy entre comillas, que obviamente, bueno, nosotros sabemos que la policía dista mucho eso de ser su tarea real, ¿no? A ti, amigo, eso te han asaltado. A mí una vez, justo ahorita que dices la policía me ha soltado una vez la policía y una vez acá un güey. Y esa vez de un güey, no me quitaron nada porque no tenía nada. O sea, estaba en la secundaria Qué triste. y en la secundaria acá no tenía nada, nada, nada. O sea, no tenía ni teléfono, no tenía acá cartera, tenía acá Ni 5 pesos. lápiz. O sea, no llevaba nada y pues acá me asalta y me dice de que, güey, dame acá lo que traigas. Y me quitó mis zapatos. Y tú traigo pura hambre. Ajá, me quitó mis zapatos. Y mi mamá me metió una cagotiza porque pensó, o sea, no le dije a mi mamá que me saltaron porque dije, o sea, no le me daba vergüenza, güey. Me daba vergüenza y llegué a mi casa sin zapatos.
Y mi mamá me dijo de: "¿Tus zapatos, cabrón?". Y de que: No sé, los perdí". Y, pues, no mames, me cagoteó. Y, pues, ya, pero, pues, acá nunca le conté que me asaltaron porque como que me daba vergüenza. Nunca le he contado, pues, porque ya pasó un chingo de tiempo, ¿no? De que, ¿te acuerdas cuando llegué a la casa sin zapatos? Ni se ha de acordar, ¿no? Yo Y creo que sí se ha de acordar, no mames. Que tu morro llegue sin zapatos no creo que sea algo que alguien olvide fácilmente, ¿no? no sé, no sé, es que la neta en la pinche secundaria me lo pasaba tragando verga. Entonces, la verdad acá de que: "No mames, un día llegó sin zapatos, ¿sabe qué andaba haciendo?". O sea, X, ¿no? Entonces ya, o la otra vez, o sea, ya en la prepa, una vez iba caminando, iba saliendo de la prepa y me pararon unos policías y yo traía como una mariconera. Sí, pues acá una bolsita y mi mochila. Y creo que justo acababan de soltar a alguien. Era por una colonia acá, este, acá una colonia culerilla. Entonces yo creo que dijeron de que, paren acá toda la banda y acá como que súbanlos. Y acá traían en la parte de atrás, un chingo de gente así agarrada, y dije: "No mames, ya valí verga, o sea, ya me morí". O sea, ya casi estaba probándome por lo peor, en de que saca tu mochila, y de que acá habían, pues, también una pinche cucaracha muerta y 2 lápices, ¿no? Tampoco traía nada. Pero la mariconera sí traía acá, traía cosas, ¿no? Traía mi cartera y un celular, y me dijeron de que: "No, te la vamos a quitar". Y se la llevaron y, pues, ya nunca la vi esa pinche mochilita. Pero, pues, acá como que no me hallaron nada chido, y me dijeron de que: "No, pues ya vete". Pero, pues, me quitaron mi pinche bolsita. Y ya me dijeron de que: "Pásala a recoger acá a la pinche comandancia", pero, pues, no mames, ¿no? O sea, tenía pinche 15 años, ¿no? No sabía ni dónde estaba acá la pinche fiscalía. Este, ya nos salimos un chingo del tema, ¿no? Ya estábamos acá hablando de nuestra pinche vida. Ya saca terapia. Ay, pues, No que un México sin hambre, Claudia. Pero bueno, bien. Bueno, acá de que nada más recordando, Abby ya una vez me contó que también a él le quitaron los zapatos. Sí, pues, hace como 2 años, ¿no? Fue esa Sí, vete a vez. la verga hace poquito. Sí, La hace verdad como estuvo muy feo, de verdad, se la pasó muy mal. Sí, sí, acá se agüitó mucho. Decía que ya no querían ir a la universidad porque decía de que no. Por si era por No su mames, sí, pues trayecto. es que era derechito. Sí, 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 sí me acuerdo. Una vez me acuerdo que lo fui a visitar y me dijo de que fue aquí y fue acá directito enfrente de su casa, y estuvo muy bien de la verga. Le quitaron sus zapatos. Yo creo que sí le contó a su mamá de que, cabrón, ¿y tus zapatos? Es que no me puse, mamá, me salí, por eso me regresé. no, no va. También fue lo mismo, le dio vergüenza como Qué pendejo. los dos están igual. Oh, no me ofendas. Lo bueno es que ya está en un lugar mejor. ¿Ya tienes zapatos? Ya tienes zapatos. Ya, y entonces solo usa guarache. Está bien de la verga que te quiten los zapatos, güey, se siente muy feo. Pues es que yo creo que justo es como el ejemplo de que te encueren, ¿no? O sea, te despojaron de tus zapatos, ¿cómo te sentiste? Con pena. Entonces, acá de que, imagínate humillado totalmente, pues es lo mismo con ellos. Y ellos no nomás les quitan sus zapatos. Acá de que Sí. les queman sus partes, pues está más culero. Pues sí. Conclusión, No encueren a la banda. No, A no ser que sea con consentimiento, no se encueren. Ni tampoco se encueren, no encueren a otro No sin encueren ni vergüenza, sean sin encuerados. sentimiento. No, pues acá yo también, o sea, siento que esta idea siempre la tenemos que traer como colectivo, como comunistas nosotros, justo para no caer en errores de querer entrar como en un sistema por querer tener el poder político, ¿no? O sea, hay alternativas. Sí, y como que, ¿qué hacemos, no? Que esa es la pregunta de que, güey, pues es que si no quieres que me meta acá a lo electoral, pues ¿qué hago, no? O sea, que esa es una pregunta muy difícil, ¿no? ¿Cómo haces que la persona que se quiere meter a politizarse? Por ejemplo, yo cuando empecé a militar, yo no busqué militar en una organización comunista desde el principio, ¿no? Yo justo me metí porque quería empezar a ver cómo participar acá en las elecciones. Estaba a punto de cumplir 18. ¿A qué me meto, no? O sea, ¿qué hago? Y ya investigando, pues dije de que no, pues como que lo más racional dije de que me voy a meter acá pinche Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque justo traían acá la campaña creo que era por el aborto, no me acuerdo en ese momento, ¿en pro o en contra? en pro. Hasta había un monito animado que ¿Un era, feto ingeniero? no, 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 era una, no me acuerdo qué era, pero era una furra. Este, eh, y por eso me acuerdo mucho de ese pinche comercial. Porque lo vi y acá fue Neuron Activation, acá Monkey See Action, Neuron Activation, y dije de que, huevo, voy a meter al PT. No, ¿a qué les dije? Bueno, la misma mamada, como no surgió el pedo. Entonces,
Y yo por eso, después acá me invitaron a un evento de aquí del colectivo y fue cuando me quedé. Pero pues yo cuando me quise meter a politizarme, pues no fue, mi primer pensamiento nunca fue meterme a militar a un colectivo, ¿no? Fue a meterme a un partido político ya establecido. Entonces, como que esa pregunta de que, bueno, yo soy acá interesado en participar políticamente y no quieres que me meta al pinche electoralismo, pues ¿qué hago, no? Pues es que está difícil, o sea, tienen estos, toda tu vida te han dicho que toda la actividad política empieza y termina con el voto, entonces obviamente dices, ah, bueno, ¿a quién estoy votando? Pues a gente de un partido político. ¿Cómo puedo cambiar el mundo? Pues metiéndome en un partido político, ¿no? Entonces, o sea, por eso mismo no estamos en contra de que votes o no votes, o sea, como que esa decisión, no la juzgamos como que de decirle a alguien, ah, chinga tu madre, no votes, o vota por tal o cual, pero sí es muy difícil como que cambiarte el chip de decir, ah, bueno, chance y formas más grandes, más importantes de hacer política, más que ir a votar, ¿no? Entonces, como conclusión, siempre nosotros invitamos a las personas a que pues únanse a un colectivo comunista. Aquí en México, desgraciadamente, pues no hay acá organizaciones comunistas muy acá revolucionarias. Muchas, incluso el Partido Comunista Mexicano, el PCM, no me acuerdo si es mexicano o de México, creo que es Partido Comunista de México. Pero bueno, justamente en las elecciones pasadas ellos hicieron como que, o sea, pusieron un candidato. Y yo la justificación que leí de ellos era como que, bueno, hicieron su campaña de un candidato y pusieron en sus redes como que sus propuestas, ¿no? Y sí, obviamente lo ves ahí muy bonito y todo, de que, por ejemplo, me acuerdo de una que era, no me acuerdo exactamente cuál era la propuesta, pero era de que vamos a hacer esto y para reforzarlo vamos a hacer uso del ejército popular, ¿no? Y dices, bueno, pues tú no tienes un ejército popular, ¿no? Pero como que la justificación de ellos era como que vamos a hacer esta campaña justamente para poner ahí afuera las propuestas que nosotros como comunistas podríamos llegar a hacer si tuviéramos poder político, ¿no? Que no tienen. Que bueno, uno puede ya como que criticar esas como que estrategias, pero bueno, no le estoy diciendo que se metan al Partido Comunista de México, porque bueno, yo no lo banco mucho, pero sí, pues únanse a una organización local, yo creo que si hay una y pueden estudiar y pueden pues ver qué hacer. O háganla ustedes, ¿no? O sea, de que si no verían su estado. Sí, porque bueno, yo creo que una de las cosas que ahí medio hay como una crítica también es en el hecho de caer en estos discursos que luego tildan como de izquierdosos y que pueden parecer como muy atractivos, como por ejemplo puede ser, yo qué sé, ¿no? La economía social solidaria, que sinceramente, o sea, está padre, está buena. Yo soy economista y aparte soy economista social y aparte Solidario. laburo en en una universidad de economía social solidaria, pero la verdad es que hay que reconocer que muchísimos de estas herramientas, de estos instrumentos, pues siguen trabajando bajo la lógica del capital. Y entonces, por más que uno quiera ejercer esta libertad de poder elegir algo distinto a lo que ya conocemos, que es además lo que nos oprime también, pues termina por oprimirnos de la misma manera, ¿no? O sea, hablemos, por ejemplo, de toda esta gran ola de emprendedurismo que se vino y que es así como de que, claro, tú tienes la elección de no trabajar en empresas, crea tu propio negocio, con qué pinche dinero, con qué pinches recursos. Y luego aparte existen como todos estos programas que según esto son como súper de apoyo, pero que en realidad terminan así por dañar un chorro más todas las ideas que vienen. Y entonces yo creo que sí, mucha parte del mensaje es tampoco hay que caer en los discursos de lo que se supondría que es como la nueva ola, como las alternativas, sino de verdad pensar qué es lo que podemos hacer en el espacio en donde estamos, que justo yo creo que un colectivo local, un espacio en donde podamos desarrollar nuestras ideas hace mayor trabajo que unirte a estas cosas que ideológicamente pues siguen como en la lógica, ¿no? Sí, replicando, replicando. Creo que el doctor Simi tuvo más votos que acá Marco Vinicio, que fue el candidato del PCM. ¿Se acuerdan cuando el doctor Simi se pensó para las elecciones? Estuvo muy cagado, ¿no? Sí, estuvo muy pendejo. Ah, güey, Triste, todo. vaya. Sí, estuvo muy Estuvo triste. surreal. A mí se me hizo muy cura, o sea, como que en general muchas cosas de acá, momentos sublimes de la política mexicana. Y yo me acuerdo Bueno, como, sí, definitivamente entran esos y yo me momentos. acuerdo acá de muchas, así me acuerdo muy vivamente como que el doctor Simi, porque justo estaba en la época en la que estaba como de moda, como que hacer culeros con los doctores Simis.
O sea, ¿Ser culeros? sí, ser culeros de que me acuerdo que había videos de que empujando a la pinche botarga del Simi. Y estaba así bien de la verga. O sea, justo en esa época que estaban diciendo de que encuerando al doctor Sim. Y era acá cuando se aventó de candidato, o por esas épocas, ¿no? Chance y lo estoy recordando porque la verdad estaba acá muy, muy morro. Pero era acá de que meterte a YouTube y era acá peleas de botargas. Y era que un cabrón agarrándose de vergazos a un doctor Sim y pues tú te cagabas de risa porque estabas en la secundaria, ¿no? Pero pues ahorita me acuerdo y digo de que, güey, está, o sea, no mames, estaba culerísimo trabajar el pinche Simi en ese entonces. Ahorita como que ahorita el doctor Simi saca una cosa cultural y dices de que está bailando y de que o no le haces caso o es acá como de que, pinche Simi. Sigue estando de la chingada, pero 30 imagínate que, grados en una güey, pero botarga imagínate bailando. que aparte de eso, tuvieras acá la amenaza constante de que algún cabrón te quisiera grabar y te quisiera acá te fuera del game acá para subirte al pinche face. O sea, estuvo muy de la verga esa época. Gracias, Shemo, por mejorar las condiciones laborales de los doctores y mis en el mundo. Y de mundo, de aquí al cielo. Bueno, yo creo que ya vamos a concluir. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, busquen organizaciones comunistas en sus estados, en sus municipios, en Si sus no hay, localidades. funden una. Y acá. Bajo los principios de la ciencia inmortal del marxismo, leninismo, maoísmo. Ah, Bueno, muchas gracias. Adiós. Chao.